Vilma, una niña común, una heroína de los derechos humanos. Por Cindy Regidor y Jennifer Nicholson. Ilustraciones de Joaquín Ruiz. A Vilma, por inspirarnos a través de su vida, sus acciones y su ser. Por ser ejemplo de que el mundo es un lugar mejor gracias a quienes creen en la justicia, la esperanza y los derechos humanos. A Gal, por ejemplificar lo que significa ser una educadora de paz y por motivarnos en nuestro camino juntos para defender y promover los derechos humanos. Me llamo Vilma. Nací en 1938, en Acoyapa, una pequeña ciudad rural en Chontales, Nicaragua. Como todo el mundo, tengo bonitos recuerdos de mi niñez, pero también otros no tan bonitos. Mi mamá siempre me enseñó que yo no era menos que las demás personas y que todos éramos iguales y debíamos tener las mismas oportunidades en la vida. Como muchas niñas de mi edad, me emocionaba ir a la escuela, pero algunos niños empezaron a molestarme. No entendía por qué. Mi mami me explicaba que solo porque ella y mi papi no estaban casados cuando yo nací, la gente creía que podía tratarnos diferente. Mi mamá siempre me decía, no sos menos que nadie. Cuando lo recordaba, mi corazón se sentía triste. Estas cosas terminan marcándote. Nadie debería ser molestado así. Cuando tenía 7 años, llegó el momento de recibir mi primera comunión. Estaba muy contenta, pues se trataba de un ritual muy especial para mí como católica. El día antes de la celebración, llamaron de la escuela y dijeron que tenía que recibir la comunión usando el apellido de mi mami y no el de mi papá, como todos los demás. Dijeron que debía ser así porque yo había nacido fuera del matrimonio. Mi mamá se enojó por esa injusticia y contestó que prefería que tomara la comunión aparte. Mi mamá siempre me decía, no sos menos que nadie. Cuando lo recordaba, mi corazón se sentía confundido. Estas cosas terminan marcándote. Nadie debería ser excluido así. Tuve un muy buen padre. Estaba orgullosa de ser la hija de uno de los hombres más importantes del pueblo. A menudo lo llevaban a la cárcel como castigo porque se enfrentaba a los poderosos, defendía los derechos y la libertad de nuestro país. Recuerdo las noches cuando se lo llevaban. Yo lo visitaba y le llevaba comida. Mi mamá siempre me decía, todos somos iguales. Cuando lo recordaba, mi corazón se sentía débil. Estas cosas terminan marcándote. Nadie debería ser humillado así. A pesar de todo, siempre me esforcé en la escuela y fui de las mejores alumnas. Cuando llegó el momento de ir a la secundaria, mi anhelo era asistir al mejor colegio junto a mis amigas. Pero una vez más, fui rechazada y discriminada por haber nacido fuera de matrimonio. Mi mamá siempre me decía, todos somos iguales. Cuando lo recordaba, mi corazón se sentía molesto. Estas cosas terminan marcándote. Nadie debería ser rechazado así. Mi mamá me dijo que yo podía hacer todo lo que las demás personas hacen. Pronto entendí que la ley en nuestro país trataba a las personas de forma desigual. Cuando cumplí 18 años, decidí convertirme en abogada. En la universidad, muchos de mis compañeros estaban en contra de quienes gobernaban el país de manera injusta. Ellos salían a las calles para protestar pacíficamente. Aún así los metían presos. Algunos incluso murieron. Yo defendí a mis compañeros. Era la única mujer.
Cuando recordaba lo que mi mamá me decía, mi corazón se sentía alentado. Podemos dejar que estas cosas nos transformen positivamente. Todos debemos ser libres de expresarnos. En uno de mis primeros casos como abogada, decidí defender a una comunidad indígena. Protestaban por las tierras que les habían robado. Una persona murió durante la manifestación y los líderes indígenas fueron culpados. Muchos miran a los indígenas como personas inferiores que no tienen derechos. Yo no. Me puse en su lugar, los defendí y gané el caso. Cuando recordaba lo que mi mamá me decía, mi corazón se sentía valiente. Podemos dejar que estas cosas nos transformen positivamente. Todas las personas valemos igual y debemos tener los mismos derechos. Poco después, decidí unirme a un grupo de gente que defendía las libertades de nuestra nación. Como mi padre, yo también fui puesta en prisión por esa razón. Fui separada de mi esposo y de mi hija. Fui torturada. Amenazaron con matarme. Fueron los momentos más duros, pero me mantuve fiel a mis principios. Años después, cuando me convertí en la primera mujer juez de la Corte Suprema de Justicia, incluso defendí a las mismas personas que me arrestaron y torturaron. Sabía que no eran malas personas. Aunque habían hecho daño, ellas también merecían ser enjuiciadas justamente. Cuando recordaba lo que mi mamá me decía, mi corazón se sentía empoderado. Podemos dejar que estas cosas nos transformen positivamente. Todos tenemos derecho a ser protegidos de cualquier daño. Muchas veces he decidido estar del lado de las víctimas, incluso cuando ha significado estar en contra de personas que solía admirar. Cuando una mujer acusó a su padrastro de abusarla, decidí defenderla. El caso era muy complicado, porque él era el líder del grupo al que yo había pertenecido y mi ídolo en la lucha por la libertad de nuestro país. Pero cuando alguien usa indebidamente su poder, debemos señalarlo. Los derechos de las mujeres continúan siendo una de mis principales luchas. Cuando recordaba lo que mi mamá me decía, mi corazón se sentía apasionado. Podemos dejar que estas cosas nos transformen positivamente. Todos tenemos el derecho de sentirnos seguros. Mi nombre es Vilma. Nunca dejaré de defender los derechos humanos. No es un camino fácil y los resultados a veces llegan de forma lenta. Se necesita una motivación personal para poder seguir en esta lucha. Las lágrimas de alegría que las personas derraman cuando hacemos justicia me motivan a continuar. Todos pasamos por situaciones que nos marcan, pero también podemos decidir que esas cosas nos transformen positivamente. Soy una persona común, pero hago lo que puedo. Todos podemos encontrar la manera de hacer una diferencia. Sobre Vilma Núñez de Escorcia. Vilma nació el 25 de noviembre de 1938 en Acoyapa, Chontales, Nicaragua. Cuando tenía 20 años de edad se inscribió en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua para estudiar Derecho. Ella es una de las sobrevivientes de la masacre de estudiantes del 23 de julio de 1959, un hecho histórico donde 4 estudiantes murieron y 43 fueron heridos por la Guardia Nacional durante una protesta pacífica. En 1979 fue capturada por la Guardia Nacional por ser miembro del movimiento sandinista. Fue torturada y acusada falsamente de esconder armas. Más tarde, durante la década de 1980, sirvió como la primera mujer vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. En 1990, Vilma creó el CENID, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Por más de 25 años, esta organización ha defendido los derechos de los nicaragüenses.
El centro también le enseña a las personas sobre sus derechos para que puedan defenderse y defender a otros. ¿Conoces tus derechos y responsabilidades? El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aceptó y anunció la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este es un acuerdo cumplido y aceptado por todos los pueblos y los países del mundo para construir un lugar mejor, una mejor vida y libertad para todas las personas. Son 30 derechos en total. Empezá por conocer los que mencionamos en este libro. ¿Cuáles faltan? ¿Qué crees que podés hacer para promover y defender estos derechos tuyos y de todos los demás? Todos somos libres y debemos ser tratados de la misma manera. Todos somos iguales a pesar de las diferencias de color de piel, sexo, religión o lenguaje, por ejemplo. Todos tenemos el derecho a la vida y a vivir en libertad y seguridad. Nadie tiene el derecho de lastimarte o torturarte. Todos tenemos el derecho de ser tratados igualitariamente por la ley. La ley es la misma para todos, debe ser aplicada de la misma forma. Todos tenemos el derecho de pedir asistencia legal cuando nuestros derechos no son respetados. Nadie tiene el derecho de encarcelarte injustamente o expulsarte de tu propio país. Todos tenemos el derecho de tener un juicio público y justo. Todos tenemos derecho de decir lo que pensamos, de dar y recibir información. Todos tenemos el derecho de participar en reuniones y unirnos a asociaciones de forma pacífica. Todos tenemos el derecho de escoger y formar parte de los gobiernos de nuestro país. Todos tenemos el derecho de ir a la escuela. Todos deben respetar el orden social que es necesario para que todos estos derechos sean posibles. Todos deben respetar los derechos de otros, de la comunidad, así como la propiedad pública. Nadie tiene el derecho de quitar ninguno de estos derechos de la Declaración. Este libro es un proyecto del curso de Educación para los Derechos Humanos, facilitado por la doctora Gal Harmat, como parte del Programa de Educación para la Paz del Departamento de Estudios de Paz de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas en Costa Rica.